amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre, Creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos por la palabra tan hermosa que hemos leído. Vamos a meditar en ella, Señor. Hemos estado aprendiendo cada día más y más de tu palabra, y a través de tu palabra nuestras vidas han sido edificadas. Señor, tú vienes pronto, y en la mañana tuvimos un hermoso estudio acerca de lo que ocurrirá durante la gran tribulación, pero nuestra esperanza, Señor, es estar un día contigo. Sabemos que ese día está cerca, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a través de la palabra a estar preparados, que tú penses nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro corazón, de tal manera, Señor, que estemos enteramente preparados para cuando tú vengas, Señor. Háblanos en este momento por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Yo creo que si les hago esta pregunta, ¿cuántos quieren irse con Cristo? Yo creo que todos nos queremos ir con el Señor, y creo que también todo o la mayoría de las personas de cualquier creencia, todas, la mayoría esperan un día estar en el cielo. Una cosa es que lo quieran, pero otra cosa que vayan a estar. Y toda la gente, ¿verdad?, quisiera estar con Cristo. Pero, hermanos, la Biblia dice que en aquel día muchos le van a decir: Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? Y la Biblia dice que en aquel día muchos el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. El Señor nos va a desconocer. ¿Por qué? Porque muchos también desconocen la palabra de nuestro Dios, los mandamientos de Dios. Vamos a ver en esta tarde el siguiente tema: la iglesia por la que Cristo viene. ¿Lo decimos todos, hermanos? La iglesia por la que Cristo viene. Vamos a ver, hermanos, cuáles son esas características. Todos en este tiempo, o la mayoría, presumen ser la verdadera iglesia. La Iglesia Católica dice: nosotros somos los primeros, somos la iglesia verdadera. Los mormones dicen: nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. La luz del mundo dice: nosotros tenemos la verdadera. Los testigos de Jehová dicen: nosotros somos la verdadera religión. Todos dicen tener la verdad. Pero, hermanos, la Biblia o Cristo no dejó ninguna religión. Él estableció una iglesia, y Él también, hermanos, en la Escritura nos define bien la iglesia por la que Él viene. ¿Cuáles son esas características de la iglesia que debe tener, o por la iglesia por la cual Cristo viene, la iglesia que Cristo se va a llevar? Hermanos, ¿cuáles son esas características? La iglesia por la que Cristo viene. ¿Seremos parte de esa iglesia, hermanos? Amén. ¿Está usted seguro? Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, la iglesia por la que Cristo viene, la primera característica que tiene es que ha sido lavada con la sangre de Cristo. ¿Lo podemos repetir? Ha sido lavada con la sangre de
las cosas que iban a suceder, las cosas que habían sucedido, las que estaban sucediendo, las que iban a suceder. Precisamente Apocalipsis significa eso, revelación, recorrer el velo, quitar el velo, eso es revelación. Ahorita, hermanos, antes de que existiera el Apocalipsis, para el mundo era desconocido lo que había de acontecer en el futuro. Pero el Señor ha quitado el velo, porque ya nos dio la revelación de lo que ha de venir. Precisamente dice la Biblia al principio del Apocalipsis: bienaventurado el que lee y entiende, porque el tiempo de la profecía está cerca. Y entonces, hermano, dice que a Juan Dios le mostró la condición de las iglesias de Asia, que eran, Dios las escogió, las tomó, porque esas iglesias representaban la iglesia universal de todos los tiempos. Habla ahí de sus problemas, habla ahí de sus elogios, de todas las cosas, de las condiciones espirituales que había en la iglesia. Pero luego nos dice la Biblia que Juan es arrebatado, y dice la Escritura que él estaba en el Espíritu cuando es arrebatado al cielo, y ahí el Señor le comienza a mostrar lo que hay en el cielo y lo que habría de acontecer también aquí en la tierra en los últimos tiempos que hoy estamos viviendo. Y entonces dice la Escritura que cuando es llevado al cielo, dice que lo primero que él vio, dice que vio una multitud de gentes que estaban vestidos de ropas blancas. Primero le enseñó los 144,000 que estaban en la tierra que iban a estar en la tierra durante la gran tribulación, los 144,000 de los judíos. Pero luego dice que en el cielo, mientras en la tierra está la tribulación, dice que en el cielo había una multitud vestidos de ropas blancas, y ya no eran 144,000, sino que eran una multitud que no se podía contar. Y no solamente eran gente exclusiva de los judíos, sino que había gente de todas las razas, de tribus, de lenguas, de pueblos. Y entonces uno de los ancianos que le estaba mostrando las cosas, Juan le pregunta: ¿y todos estos que están aquí, quiénes son? ¿De dónde han venido? Y Juan, que era la primera vez que estaba ahí, dice: no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas y las han lavado en la sangre del Cordero. ¿En qué habían lavado sus ropas? En la sangre del Cordero. ¿Con qué las habían emblanquecido? Con la sangre preciosa del Cordero. Nosotros sabemos claramente que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia nos dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que vio venir a Jesús en el Jordán, y entonces Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro también dijo que nosotros fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados a precio de sangre, y cuando nosotros, hermanos, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando, hermanos, esa sangre preciosa nos limpia de todos nuestros pecados. Es cuando esa sangre, hermanos, es aplicada por el Espíritu Santo de Dios y nos limpia de toda mancha y de todo pecado. Como dice la palabra del Señor en Primera de Juan: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí nos dice que solamente los que habían sido lavados con la sangre del Cordero
Cristo no viene por gente religiosa, Él viene por aquellos que están limpios con la sangre de Jesucristo. Y para ser limpiados con la sangre de Cristo, no es suficiente las buenas obras o haciendo, digamos, los ritos que aquí en la tierra mucha gente hace o ha inventado ritos, dice que para purificarse. No, el único medio para ser limpiados es la sangre preciosa de Cristo. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, si Él ha perdonado sus pecados, si Él le ha lavado con su sangre preciosa, entonces usted está limpio con la sangre preciosa de Cristo. Pero si usted no, sus pecados no han sido perdonados, entonces usted tiene un gran problema. Porque la Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza con toda la mancha de tu pecado, estará delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. No podemos limpiar nuestros pecados sino solamente con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera característica. La iglesia por la que Cristo viene es una iglesia que ha sido lavada con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, por esta hermosa verdad? Si somos de Cristo nos podemos gozar, nos podemos alegrar. Como le dijo el Señor a los 70, gózate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. La segunda característica de la iglesia por la que Cristo viene es una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a leer, por favor, Efesios 5:27. Es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es Efesios 5:27. Dice así la palabra de Dios: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Y otra vez repite: y sin mancha. Bendito sea el Señor. Esa es la segunda característica. Primero, tiene que ser lavada con la sangre de Cristo. El Señor nos limpia de nuestros pecados. Pero luego que nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, tenemos que cuidar que nuestras vestiduras blancas no se manchen con el pecado. Cuando Cristo nos perdonó, Él nos limpió, nos dejó plenamente limpios. Pero, hermanos, vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vamos manejando en el coche y de repente, hermanos, vemos un espectacular. O estamos viendo a lo mejor un noticiero y de repente en los comerciales ya está pasando ahí una mujer semidesnuda. Donde quiera, hacia donde quiera que miramos, nos damos cuenta que vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, y que si no tenemos el cuidado, podemos ensuciar nuestras vestiduras, podemos manchar nuestra vida espiritual. Y dice que Él viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por algún tiempo, algunos movimientos evangélicos vivieron en santidad, predicaron la santidad, cuidaron la pureza espiritual, pero al paso de los años fueron descuidando su vida espiritual. Tal es el caso, hermanos, de la iglesia primitiva. Los primeros 3 siglos fue una iglesia pura, fue una iglesia que pasó por fuego, el fuego de la prueba, una iglesia perseguida. Pero cuando la iglesia primitiva, hermanos, era perseguida, ellos no claudicaban. Cuando sus verdugos le decían: ¿quieres vivir? Renuncia a tu fe, ríndele adoración al César, ríndele adoración a las imágenes. Y la iglesia, hermanos, prefería morir. Ellos daban su vida, los llevaban por cientos, los llevaban por miles, y los quemaban a muchos, a otros los crucificaban.
iglesia era fiel, pero la iglesia era verdadera. Toda persona que decía ser cristiana tenía que estar dispuesta a dar su vida por Cristo. Y ellos, hermanos, morían cantando himnos, morían alabando a Dios, eran quemados, pero de su boca no salía maldición, sino que ellos morían testificando del amor y del poder de Dios. Como aquel hombre llamado Policarpo, discípulo de Juan el teólogo. Él era pastor de la iglesia de Esmirna, y cuando llevaron a Policarpo a la hoguera, le dijeron: renuncia a tu fe. Él era un anciano ya, y este hombre dijo: 86 años he servido a Cristo, 86 años le he conocido, y Cristo nunca me ha hecho males, sino solamente bienes. ¿Cómo habré de negar a mi Salvador? ¿Cómo habré de negar a mi Señor? Y así, hermanos, fue quemado en la hoguera este siervo del Señor. Todos los cristianos morían, todos los cristianos daban su vida por su fe, y tanto era su celo de su fe, que muchas veces cuando gente pagana estaba en las gradas del Coliseo viendo cómo morían los cristianos, mucha gente decía: qué grande es el Dios de los cristianos. Debe de ser un Dios grande, debe de ser un Dios poderoso. Y muchas veces gente de la misma arena, de las mismas gradas, se bajaban y decía: yo quiero morir por ese Dios que tienen los cristianos, yo quiero dar mi vida también por ese Dios que tienen los cristianos. Y hermanos, mucha gente moría. Por cada cristiano que moría, surgían 100 cristianos más. Y lejos de destruir la iglesia, por el contrario, hermanos, cada día había más cristianos, porque vivían una vida de pureza y de santidad. Pero el diablo es astuto, hermanos. Cuando en el año más o menos 411, 421, no recuerdo bien la fecha, pero cuando Constantino llega al poder, entre comillas, se hace cristiano, él entonces deja abolidas las muertes de los cristianos, la esclavitud, todo lo deja abolido, se terminan las persecuciones. ¿Y saben lo que comenzó a pasar en la iglesia cristiana? A partir del siglo IV, hermanos, hubo un enfriamiento espiritual en la iglesia, porque ya no había persecuciones. Por el contrario, a los ministros de culto el emperador les concedió grandes privilegios, los puso como gobernadores de provincias, les dio muchos privilegios. Y entonces, como la gente veía que a los cristianos se les daban muchos privilegios, mucha gente comenzó a entrar a las iglesias con tal de tener un cargo dentro del gobierno, dentro del imperio. Y la iglesia se comenzó a enfriar. Ya no había persecuciones y comenzó a meterse la idolatría dentro de la iglesia cristiana. Se comenzó a meter la idolatría porque comenzaron a festejar a los santos mártires que habían muerto, y comenzaron a hacer cultos recordando a aquellos mártires. Los cristianos pintaban cuadros en las catacumbas, pintaban representaciones bíblicas, pero al rato ya no eran representaciones, al rato comenzaron a venerar las imágenes. La madre de Constantino, una ocasión enferma, y entonces cuando ella sana, atribuye que la cruz de Cristo tenía milagros. Y entonces, por medio de esa mujer, la madre de Constantino, la iglesia comienza a venerar la cruz de Cristo, comienza a rendirle culto a la cruz de Cristo, y así se comienza a infiltrar la idolatría dentro de la iglesia en Roma, y así comienza a surgir la iglesia católica. Así se fue dando forma a la iglesia católica. Los verdaderos cristianos se hicieron a un lado y comenzaron a hacer pequeños grupos donde ellos se consagraban, pero la mayoría de la iglesia se comenzó a corromper, y ya conocemos, hermanos, la historia, cómo la iglesia de Roma terminó por corromperse totalmente. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Cristo viene por una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si una iglesia permite que se manche por las cosas
nuestro testimonio se mancha. Y ahí queda esa mancha, y ahí queda esa arruga. Y tenemos entonces, si hay arrugas, si hay manchas, tenemos que venir a Cristo, el que limpia con su sangre preciosa. El apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso, hermanos, de ahí la importancia que cada noche antes de irnos a acostar tenemos que estar a cuentas con Dios. Nunca, hermanos, permitan que el enemigo los engañe. Porque a veces, ¿verdad?, luego suele suceder que en el matrimonio o en la familia tenemos algunas diferencias y a lo mejor nos molestamos y así nos acostamos. Nunca debe suceder eso. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Antes de dormir, primero tenemos que reconciliarnos. Antes de dormir, primero tenemos que estar a cuentas con Dios, porque dice el Señor: si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ir tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios y tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque dice que Él viene por una iglesia que no tenga mancha y ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y que sea sin mancha también, dice la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que sin mancha es que Cristo no nos señale nada, como cuando Él escribe a las iglesias que había en Asia Menor, le decía: veo que tú eres una iglesia trabajadora, que tienes celo, que te esfuerzas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En alguna otra iglesia le dice: veo que ustedes se esfuerzan, que no dejan que alguien que no sea judío entre, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Y así, hermanos, le señala el Señor sus errores a las iglesias. ¿Por qué? Porque Él quiere iglesias limpias, que no tengan mancha, que no tengan arruga. Entonces, en segundo lugar, la iglesia por la que Cristo viene es una iglesia sin mancha y es una iglesia sin arruga. Número 3, la iglesia por la que Cristo viene es una iglesia que le espera. Lo decimos, hermanos, es una iglesia que le espera. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo 4:8. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Era lo que mencionaba hace un momento. Cuando Pablo escribe esta carta, está en la cárcel por causa del Evangelio. Gobernaba aquel emperador llamado Nerón, un hombre sanguinario, un hombre malvado. Persiguió a los cristianos, incendió Roma y culpó a los cristianos. Entonces se desató una terrible persecución contra los cristianos. Nerón tenía jardines y por donde pasaba Nerón ponía cruces, y en las cruces a los cristianos los quemaba, y mientras él pasaba era alumbrado por aquellos cristianos que morían crucificados y aparte quemados. Ese era un hombre malvado. Cuando Pablo escribe estas palabras: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no
De esa manera murió el apóstol Pablo decapitado. Pero Pablo no estaba triste por su muerte, al contrario, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo dice: me está reservada la corona de vida, me está reservada una corona que el Señor juez justo, que el Señor santo me va a dar en aquel día. Se la había dado, Dios se la había dado, hermanos, en su misericordia, y él se había esforzado también. Pero dice Pablo: no solamente me la va a dar a mí, sino a quién más, hermanos. Dice: sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? ¿Y qué es amar la venida del Señor? Amar la venida del Señor es esperar la venida del Señor. Hermanos, esta declaración es muy sencilla de explicar. Es como cuando nosotros estimamos, amamos a alguna persona. A lo mejor le invitamos a comer, a lo mejor le invitamos para que nos visitara, o nos dijo: ¿sabes qué? Voy a tu casa. Y es alguien que amamos, es alguien que estimamos. Cuando amamos a alguien o cuando estimamos a alguien, ¿qué hacemos, hermanos? Nada más estamos mirando el reloj a ver cuándo viene. Pero no solamente eso, sino que ¿qué hacemos más? Arreglamos la casa, nos preparamos, hermanos, arreglamos la casa porque va a venir alguien muy especial. Decimos: va a venir mi hermano, mis padres, va a venir el hermano fulano, lo invité a comer, y estamos contentos, el hermano me va a visitar, la hermana me va a visitar, y arreglamos la casa, hicimos el mejor guiso que mejor nos sale. Bueno, hicieron las hermanas el mejor guiso que les sale, y entonces se prepara y mete las cocas al refri, y se va a venir la hermana a hacer la agüita fresca, se sienten contentos. Y hermanos, ¿por qué? Porque amamos aquella venida de aquella persona. Es lo mismo con Cristo. Si nosotros amamos la venida del Señor, tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Dice la palabra del Señor que no seamos como aquel siervo infiel que dice: mi Señor tarda en venir. Y comenzar, dice aquel siervo, y dijera así: mi Señor tarda en venir. Y comenzar aquel siervo y se fuera a emborrachar y se fuera a perder. Al fin, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear y a maltratar a sus consiervos. El Señor dice: de cierto digo que vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no sabe, a la hora que no espera, y aquel siervo va a ser asustado mucho, porque al que se le da mucho, mucho también se le va a demandar. Así también una persona cuando dice: el Señor, ¿desde cuándo están diciendo que va a venir? Desde que yo era niño están diciendo lo mismo y no viene. Me voy a ir un ratito al mundo y ya después me arrepiento. O algunos dicen: soy joven, voy a disfrutar de la vida, voy a disfrutar un tiempecito, y ya después, cuando ya sea viejito, me voy a meter al evangelio. Mucha gente piensa de esa manera, hermanos. Eso es esperar la venida del Señor. Querernos salir un ratito al mundo y volver a regresar. No, hermanos. Dice: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos, haremos esto y aquello, cuando no sabéis el día de mañana. En lugar de lo cual debiera decir: si el Señor permite, haré esto o haré aquello. ¿Cuánta gente dice: voy a hacer esto? ¿Cuánta gente dice: me voy a hacer un tiempo del evangelio? Pero de repente la muerte le sorprende y se va al infierno por haberse confiado, por haber tenido en poco la salvación. Por eso nosotros tenemos que estar esperando al Señor. Tenemos que estar velando, esperando la venida del Señor, como aquellas vírgenes prudentes que velaban, que tenían suficiente aceite en sus lámparas. Así también nosotros debemos estar velando en oración y en súplica para escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis: bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que vela, para que dice, para que no vean su desnudez. Dicen que cuando los
que velaban en Jerusalén, los encontraban durmiendo. Y a los que los encontraban durmiendo, les quitaban sus ropas y los corrían. Tú no sirves para estar aquí, tú no sirves para velar. Y los mandaban desnudos para que toda la gente viera que esos eran unos dormilones, que esos no velaban bien, para que les diera vergüenza. Y dice el Señor, hermanos, que nosotros debemos velar para que no vean nuestra desnudez, para que el Señor no nos encuentre desnudos, sino que nos encuentre bien listos. Yo recuerdo, hermanos, cuando viví cerca de la Armada, como a unas 4 casas de la barra de la Armada en México, y hermanos, recuerdo que luego a veces a las 5 de la mañana gritaban, hermanos, y el otro guardia que estaba en la otra casetita vigilando de noche, tenía que contestar. Si aquel no contestaba cuando le hablaban, iban y lo arrestaban por haberse quedado dormido. Tenía que estar bien, hermanos, despierto. Y luego hay un lugar donde hay un recinto que es lo más sagrado de la Heroica Escuela Naval de México, hermanos. Hay un recinto donde tienen la bandera, y ahí donde está la bandera de México, que es el recinto más sagrado de la Escuela Naval, hermanos, está esa bandera y está un guardia, pero está así bien derechito. Y aunque usted llegue y aunque usted se pare enfrente de él y le haga así en la cara y le quiera hacer reír o le quiera hacer cosquillitas o algo, él está así, hermanos. Tiene que estar bien firme. ¿Por qué? Porque está resguardando aquel símbolo patrio, que es lo más sagrado. Está cuidando, está velando, tiene que estar derecho sin moverse. Si pasa una mosca, si hay un mosquito, él tiene que estar derecho, y si se mueve tantito, entonces lo arrestan. Tiene que estar derecho, porque si no, recibe un castigo, recibe un arresto. Nosotros así tenemos que estar, firmes en el camino del Señor. No importa si el Señor viene de noche, no importa si el Señor viene de día, no importa si el Señor viene a la hora que estamos trabajando, tenemos que estar velando. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, porque lo pondrá con todos sus bienes. Va a ponerlo a cuidar todos sus bienes, hermanos. Si el Señor viniera hoy, mi hermano, ¿estás bien firme? ¿Estás bien preparado? ¿Estás bien a cuentas con Dios? Porque dice la Biblia que Él viene por una iglesia que le espera. Muchos no le están esperando. Mucha gente dice: soy cristiano. Mucha gente dice: estoy esperando la venida del Señor. Pero ahorita están en un cine viendo la película de Eugenio Derbez. Ahorita algunos están en el campo de fútbol. Ahorita algunos están en un balneario. Ahorita algunos se quedaron en su casa durmiendo a esperar al Señor para que no se canse. Mucha gente dice: estoy esperando al Señor, pero la realidad es otra, hermanos. Cristo viene por aquellos que le esperan. Por eso dice un canto de niños: si yo escogiera el día que viniera el Señor, dice, yo quisiera que viniera en el día del Señor. Quisiera que venga en el día domingo. Y ojalá, hermanos, que venga un día domingo para que nos encuentre aquí. Pero que venga en la dominical, porque es cuando vienen todos. Porque ahorita en la tarde ya no vienen todos. Que nos encuentre el Señor, hermanos, preparados y listos. ¿Cuándo lo estamos esperando, hermanos? Estas son las características de una iglesia por la que Cristo va a venir. Es una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Es una iglesia que no tiene mancha de arruga. Y es una iglesia que le está esperando todos los días. Ahora, mi hermano, ¿usted es parte de esta iglesia? ¿Usted se considera que es parte de esta iglesia que llena estas características que acabamos de ver, hermanos? ¿Usted llena los requisitos? Amén, hermanos. Si no, entonces me voy a preocupar más. Tenemos que estar preparados, puestos de pie, hermanos, en esta hora. Puestos de pie, vamos a orar. No sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos si vaya a venir hoy o si vaya a venir dentro de 8 días
reina.